Tenemos aquí a mano limpia, Félix Jiménez, inspector retirado de la DEA, me acompaña hablando del tema de Popeye, lo conoce profundamente. Y de nuevo el documento del que les estaba hablando, hay una serie de preguntas que a mano limpia en su momento le hace a Popeye con relación a Cuba. Se le pregunta, ¿qué sabe usted del tráfico de drogas del cartel de Medellín a Cuba? Y la respuesta de él es, él dice que Jorge Avendaño viajaba a la isla de Cuba por encargo de Pablo Escobar y se entrevistaba con el hermano de Fidel Castro, o sea, se refiere a Raúl Castro, hoy día el que está al frente del gobierno cubano. La ruta de Cuba le salía más costosa a Pablo Escobar, pero el capo quería apoyar a la revolución cubana. Después se oye en la prensa que los cubanos están luchando contra el tráfico de drogas y enjuician y condenan a muerte al general Arnaldo Ochoa y otros oficiales. Pablo ve la noticia y comenta que Raúl se está cubriendo. Lo que no se supo entonces se fue con el general Ochoa a la tumba. ¿Qué puedes comentar sobre esto? Y de nuevo, esa respuesta está aquí de puño y letra en ese documento escrito y contestado año 2005 por Popeye. Mira, Félix, la cocaína del cartel de Medellín tenía dos rutas. Tenía la ruta del Atlántico, el Mar Caribe, que era, salía de Colombia por el Atlántico y llegaba a las Bahamas, que ahí era Carlos Leder, quien era la persona que recibía la cocaína de Pablo Escobar en las Bahamas. ¿Qué pasa? La cocaína venía en barco, en botes, o venía por avión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un barco o un avión tenía dificultades, que tenía que aterrizar, vamos a decir, desperfectos mecánicos, se quedó sin gasolina por el mal tiempo, esto, lo otro, llamaban a Cuba, o sea, tenían los contactos en Cuba para aterrizar ese barco, para aterrizar ese avión o entrar ese barco con el cargamento de cocaína. Oficiales del gobierno de Cuba le daban la protección, si era gasolina, si era mecánica, lo que sea, lo resolvían y esa embarcación continuaba para las Bahamas, donde se le entregaba a Carlos Leder, que era el foco de distribución de la cocaína hacia los Estados Unidos. Esa era la función de lo que nosotros conocemos que jugaba Cuba en el movimiento del tráfico de cocaína del cartel de Medellín. Hay un personaje, Félix, que debes conocer muy bien y ayúdame con el nombre, Barry Seal. Barry Seal. Barry Seal, que era un piloto. Cuéntame de él. Barry Seal era informante de la DEA, que de hecho... hay una película, además. Hay una película. El día antes que lo mataran, yo me estaba entrevistando con Barry Seal aquí en Miami y de hecho lo estaban siguiendo ya el cartel de Medellín para matarlo porque sabían que era informante y nada, o sea... ¿Hay información que lo involucre específicamente con Nicaragua y los sandinistas? Absolutamente. Barry Seal tenía un avión muy especial que era un tipo Caribú, que era un avión canadiense, donde él recogía la cocaína en Colombia, venía, aterrizaba ya sea en Panamá o en Nicaragua. Los militares le daban protección al avión. Con el consentimiento de Noriega en aquel momento. Absolutamente. Y también el consentimiento de los sandinistas. Exactamente, eso es correcto. Con la protección del gobierno y de los militares, entonces le hacían refuel y de ahí él continuaba hacia los Estados Unidos. Muchas veces hacía la entrega, o sea, tiraba el cargamento de la cocaína o en alta mar, aquí es cerca de las aguas, en aguas internacionales, pero ya habían embarcaciones para recogerla, si no la tiraba aquí en el sur de la Florida o en Luisiana, de donde era él. Él vivía en Luisiana y operaba desde Luisiana. Me llama mucho la atención, Félix, hay un momento aquí en el que nos contesta Popeye en nuestras preguntas, Pablo Escobar ve la noticia y comenta que Raúl Castro se está cubriendo, lo que no se supo entonces se fue con el general Ochoa a la tumba. ¿Por qué si los estadounidenses, Estados Unidos ha sabido a través de los años, todo este vínculo que ha habido con todos estos países, Cuba incluido, nunca se ha procedido? Bueno, mira, yo te puedo decir que aquí en el sur de la Florida hubo un gran jurado federal, había más de 125 testigos, que se hizo una investigación en contra de los hermanos Castro a nivel federal.
todo el mundo decía, no, que están envueltos, que yo vi, que vi lo otro, que esto, que yo sé de primera mano. Todo esto se documentó y se abrió una investigación que duró año y medio. Era lo que se llama un investigative grand jury. Se trajeron todos estos testigos y cuando se traía frente al gran jurado decía, bueno, no, a mí me dijeron, no, yo lo oí, pero yo nunca lo vi. O sea, nadie pudo nunca decir que vio a Fidel Castro o a Raúl Castro envuelto en el narcotráfico o recibiendo dinero directamente del narcotráfico. Más de 100 testigos se trajeron a ese investigative grand jury y ninguno de ellos pudo corroborar nada. Al final, Popeye nos dice en esta entrevista que tenemos aquí, y tengo que irme, simplemente quiero un sí o un no, Félix. Dice que él está profundamente arrepentido de lo que hizo. ¿Lo crees? Bueno, podrá estar arrepentido, pero el dolor de esas 3.000 personas o 3.300 personas todavía está ahí. O sea que se habrá podido arrepentir, cumplió 23 años, pero es un asesino y no sé, pero tengo la impresión de que los Pepes le van a seguir los pasos. Esto no ha terminado aquí. Esto no ha terminado. Félix, gracias por haber estado aquí en el programa. Muy interesante, como siempre, escucharte y toda tu información, ¿no? Vamos a la pausa. Volvemos.